El Richelieu fue un acorazado de la Armada francesa, líder de su clase, que estuvo en activo durante la Segunda Guerra Mundial. Recibía su nombre en honor al cardenal Richelieu. Derivado de la clase Dunkerque, el Richelieu y el Jean Bart, y los no finalizados Clemenceau y Gascogne, fueron diseñados como rivales de la clase Littorio de la Regia Marina. Usaban una inusual disposición para su artillería principal. Sus 8 cañones de 380 milímetros se distribuían en 2 torres cuádruples situadas ambas en caza. En el contexto del Tratado de Washington, la disposición en torres cuádruples suponían una ventaja en lo referente al ahorro de peso en comparación con 4 torres dobles, manteniendo el mismo potencial de fuego. La desventaja consistía en que un disparo afortunado en una de sus torres, o una avería en su mecanismo, podía dejar sin la mitad de su armamento principal al buque. Otro de sus puntos negativos era que al estar situado toda su artillería en caza, su ángulo trasero quedaba sin posibilidad de disparar armas de grueso calibre a sus enemigos. La clase Richelieu, con sus 8 piezas de 380 milímetros, eran los acorazados más poderosos construidos en Francia. Su quilla fue puesta en grada en 1935 en la localidad de Brest, fue botado en enero de 1939 y comenzó sus pruebas de mar en enero de 1940. Tras la decisiva ofensiva alemana en la Batalla de Francia, el incompleto Richelieu, al mando del capitán Martin, abandonó Brest el 18 de junio de 1940 para escapar del avance de las fuerzas alemanas, escoltado por los destructores de clase Adroit Fougueux y Frondeur. Arribó a Dakar el 23 de junio de 1940. Las autoridades políticas locales decidieron que el buque fuera transferido a Casablanca 2 días después, ante la aparición de un poderoso grupo de combate británico. Posteriormente, retornó a Dakar el 28 de junio y, aunque solo estaba completado al 95%, fue dado de alta el 15 de julio de 1940. El armisticio entre Francia y Alemania provocó en la Royal Navy el temor de que la flota francesa fuera controlada por las potencias del eje, motivo por el cual los torpederos Swordfish del portaaviones HMS Hermes iniciaron el 8 de julio de 1940 un ataque sobre la flota francesa que se encontraba fondeada en Mers-el-Kebir. Un torpedo hizo impacto bajo su cubierta blindada y dañó el eje de estribor, dejándolo inhabilitado. La inundación hizo su popa posarse en el fondo. El agua pudo posteriormente ser bombeada fuera del buque en pocos días y, tras algunas reparaciones de emergencia, pudo navegar para emergencias. El 24 de septiembre, el Richelieu luchó contra las fuerzas navales de los aliados en la batalla de Dakar. Tuvo lugar un duelo artillero entre el Richelieu y el acorazado británico HMS Barham. El Barham fue impactado en 2 ocasiones por la artillería secundaria y el Richelieu recibió 2 proyectiles de 381 milímetros que no causaron daños graves. El Richelieu fue más seriamente dañado cuando recibió un nuevo impacto de un proyectil de 381 milímetros que inhabilitó los cañones de 381 milímetros de la torre número 2, lo que fue debido al uso de un inadecuado tipo de propelente. Finalmente, las fuerzas británicas fueron rechazadas. Las reparaciones provisionales se completaron el 24 de abril de 1941 y el Richelieu pudo navegar con 3 motores a 14 nudos, pero con solo 3 cañones de 381 milímetros en servicio, ya que otra explosión dañó otro de los cañones. Tras unirse las fuerzas francesas del norte de África a los aliados en noviembre de 1942, el Richelieu navegó hasta los astilleros navales de New York para ser reparado y modernizado, en los que entró el 30 de enero de 1943, fue declarado finalizado el 10 de octubre de 1943. Se le realizaron numerosas modificaciones en su armamento antiaéreo, con el añadido de 56 cañones de 40 milímetros en 14 montajes cuádruples y 48 de 20 milímetros en montajes simples, sustituyendo a los originales de 37 milímetros semiautomáticos y a las ametralladoras Hotchkiss de 13,2 milímetros. También fue necesario crear una fábrica para abastecer al buque de la munición de su artillería principal. Tras finalizar las obras, zarpó el 14 de octubre con rumbo a Mers-el-Kebir y después prosiguió hacia Scapa Flow, a donde arribó el 20 de noviembre. El Richelieu sirvió con la Home Float británica desde noviembre de 1943 hasta marzo de 1944, periodo en el que participó en una operación en las costas de Noruega en enero de 1944. Después fue transferido a la también británica Stern Float para cubrir a los acorazados británicos en proceso de modernización. Todo esto con el pesar de los fuertes sentimientos antigaullistas a bordo, y con las limitaciones de su radar y munición, solo disponibles a través de recursos de los Estados Unidos. Arribó a Trincomalee, Ceilán, actual Sri Lanka, el 10 de abril de 1944, a tiempo para unirse al ataque de la Task Force 65 sobre Saban el 19 de abril, Operación Cockpit, y sobre Surabaya en mayo de 1944, Operación Transom, y en las operaciones Councillor y Pedal en junio.
El 22 de julio navegó para atacar Sabah y Sumatra, Operación Crimson, y retornó a Trincomalee el día 27. Fue relevado por el HMS Howe. El Richelieu retornó a Casablanca el 7 de septiembre para reparaciones y modernización, y volvió a Trincomalee el 20 de marzo de 1945. Esta vez con la Task Force 63 de la Eastern Fleet británica, participó en nuevos bombardeos sobre Sabah en abril y sobre las Islas Nicobar desde finales de abril a principios de mayo. Su siguiente operación, la interceptación del crucero japonés Aguro, fue abortada. Después de ser actualizado en Durban en los meses de julio y agosto, el Richelieu retornó a Trincomalee tras la rendición japonesa para cubrir la reocupación británica de Malasia en septiembre. Durante estas operaciones, fue dañado por una mina magnética. Estuvo presente en la bahía de Tokio durante la firma de la rendición de Japón. A finales de septiembre de 1945, el Richelieu escoltó un convoy de tropas francesas hasta Indochina para restablecer el control colonial francés y bombardeó objetivos en la conocida como Primera Guerra de Indochina. El 29 de diciembre partió con rumbo a Francia, arribando a Tolón el 11 de febrero de 1946. Realizó visitas al Reino Unido y Portugal en 1946 y transportó al presidente francés Vicente Auriol en una gira por las colonias del África francesa entre abril y junio de 1947. Después permaneció en aguas de la metrópoli hasta el 16 de octubre de 1948, cuando fue retirado del servicio activo para ser transformado en un buque de entrenamiento de artillería. Desde el 25 de mayo de 1956 fue usado como buque cuartel en Brest y fue puesto en reserva en 1958. El Richelieu fue dado de baja el 16 de enero de 1968 y renombrado Q432. Fue desguazado por Cantieri Naval y Santa María de Génova desde septiembre de 1968. Uno de sus cañones se encuentra expuesto en el puerto de Brest. Las características principales son: desplazamiento, 35.000 toneladas, 47.548 toneladas a plena carga. Eslora, 247,9 metros. Manga, 35 metros. Calado, 9,7 metros. Armamento, 8 cañones de 381 milímetros en montajes cuádruples. 9 cañones de 152 milímetros en montajes triples. 12 cañones de 100 milímetros antiaéreos en montajes dobles. 56 cañones Bofors de 40 milímetros antiaéreos en montajes cuádruples. 48 cañones Oerlikon de 20 milímetros antiaéreos en montajes simples. Propulsión, 4 turbinas Parsons, 150.000 caballos. Velocidad, 30 nudos. Autonomía, 10.800 kilómetros a 10 nudos. Aeronaves, 3 hidroaviones. Equipamiento aeronaves, 2 catapultas.